Bien, hilos de ejecución. O threads. Como dice acá, ¿sí? Un hilo o hebra o subproceso. Tengan en cuenta que subproceso, hilo, hebra son sinónimos. Es una secuencia de tareas como las que venimos nosotros desarrollando, ¿sí? En un método, por ejemplo. Uno tiene una secuencia, un algoritmo que define una secuencia de tareas, ¿sí? Que son secuenciales, ¿sí? Justamente una secuencia. Están encadenadas, como dice acá. Es decir, la siguiente tarea depende de que se complete la anterior, ¿sí? Entonces, un hilo es esta secuencia de tareas encadenada que puede ser ejecutada por un sistema operativo, ¿sí? Hasta ahora venimos trabajando en un solo hilo y todo lo que hacemos está encadenado a lo anterior. Es decir, hasta que no se termina la tarea anterior no puedo seguir con la siguiente. Lo que nos va a permitir abrir nuevos hilos es realizar tareas en paralelo. Estas mismas tareas secuenciales, en vez de realizarla una tras la otra, las puedo realizar en paralelo, ¿sí? Yo encontré, me robé de internet como buen programador, dos fotitos que lo explican muy lindo, ¿sí? Porque nunca armarlo yo, ¿no? Pero bueno. Esto es como venimos trabajando hoy. Tenemos, acá llama proceso, llamémoslo tarea, ¿sí? Porque proceso ahora lo vamos a definir de otra forma, pero llamémoslo tarea. Tenemos una tarea que tarda 15 segundos, una segunda que tarda 10, una tercera que tarda 20 y una cuarta que tarda 5 segundos, ¿sí? En total, esa secuencia de tareas en un solo hilo tarda 50 segundos en ejecutarse. Ahora, si empezamos a generar nuevos hilos y las ejecutamos en paralelo, fíjense que podemos que a lo mucho el programa tarda 20 segundos, ¿sí? Que es lo que tarda la tarea más larga en completarse. Pero yo puedo estar realizando las 4 tareas en paralelo, ¿sí? Esta es la idea de hilos, poder hacer tareas en paralelo, ¿sí? De eso se trata. ¿Hasta acá me siguen? Perfecto. Bien. Sí. Los hilos comparten los mismos recursos, ¿sí? En conjunto, los recursos más los hilos que comparten esos recursos se les llama proceso. Por eso yo les decía, separen de esa foto lo que dice proceso, llámenlo tarea, ¿sí? Entonces acá tenemos dos definiciones, hilo y por otro lado proceso. Y la definición de proceso es el conjunto de hilos que junto con los recursos que consumen, ¿sí? Los recursos más los hilos. En general nuestro programa va a estar bajo un proceso y ese proceso puede correr varios hilos, ¿sí? Bien. Entonces acá muestra el proceso. Va a seguir vivo, ¿sí? Siempre que haya un hilo de ese proceso corriendo, ¿sí? Cada hilo tiene un ciclo de vida independiente. Si bien los hilos secundarios nacen de un hilo principal, ¿sí? O los mismos hilos secundarios también pueden generar nuevos hilos. Una vez que se generó un hilo, cada hilo es independiente, ¿sí? Y el proceso va a seguir existiendo y los recursos van a seguir usándose hasta que finalicen todos los hilos. Por eso cuando hagan los ejercicios ahora, va a ser muy importante que si, no sé, están con un Windows Forms y el cliente, el usuario, les cierra el formulario, ustedes se encarguen de abortar, se le dice abortar, todos los hilos, ¿sí? Es decir, finalizar todos los hilos que estén corriendo. Porque si no, no se va a poder cerrar. Hasta que no terminen de ejecutarse esos hilos, no se va a poder cerrar. Y van a ver que en el ejemplo que les voy a dar ahora y en los de los ejercicios, muchas veces los hilos no terminan de correr nunca, ¿sí? Los vamos a poner dentro de un while infinito. Eso que nos enseñaron que no hay que hacer. Bueno, en este caso lo vamos a hacer de forma consciente porque vamos a saber que eso va a estar corriendo en un hilo aparte y no nos va a detener la ejecución del programa. Entonces lo podemos hacer. Lo que pasa es que ese hilo no va a terminar nunca si no lo terminamos nosotros explícitamente, si no lo abortamos, ¿sí? Y ahí dice Sergio muy bien que si no abortamos todos los hilos, si no los finalizamos a todos, cuando cierra el programa,
queda corriendo el programa y queda consumiendo recursos. Muy bien. Bueno, y Mauri, acá hay el ejemplo. Sí. una pregunta, Pavita. Vi un ejercicio en una prueba que mismas tareas las realizaba en tiempos distintos. ¿Eso es como una asignación aleatoria que hace o que lo resuelve mejor? O sea, hacía un for con, no sé, 50 veces repetir una palabra y otro en un hilo aparte y, no sé, la primera vez hacía, no sé, 20 del primer for, 10 hacía todo el hilo y terminaba el for y después lo fue cambiando, o sea, no lo repetía eso. Y tal vez tiene un sleep aleatorio adentro de los ejercicios. Si es un ejercicio nuestro, pasa mucho que armamos simuladores que, como no estamos realizando realmente una tarea que sea perceptible en tiempo para nuestros ojos en tiempo real, ¿sí? Porque realmente los procesadores resuelven las cosas que hacemos nosotros a una velocidad increíble, al punto de no nos vamos a dar cuenta que están corriendo en paralelo. Lo que hacemos nosotros es meterle un sleep con algún tiempo aleatorio o algo para que es el ejemplo que voy a dar ahora, para que simule que están pasando cosas en simultáneo. Las está procesando en simultáneo, pero que no salga así todo uno atrás del otro. ¿Sí? Claro, para verlo. Pero eso no pasa por sí mismo, no pasa por crear un hilo y se comporta así. No, el hilo se va a resolver lo más rápido que pueda. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ver eso de alguna forma. Algo importante, ¿sí? Un hilo termina de dos formas. O se terminó de ejecutar el método que está ejecutando ese hilo, ¿sí? El hilo principal, ¿qué método ejecuta? El main. El Muy bien, main. gracias. El main. Sí, arranca ahí, ¿sí? Eh, los hilos que vayamos creando vamos a referenciar un método que va a ser el que va a ejecutar. Si ese método se terminó de ejecutar, ese hilo muere, ¿sí? Y no se lo puede revivir, o sea, hay que crear un nuevo hilo. Otra situación a las que le dije antes. El método al que ejecuta el hilo tiene un while true y no se termina nunca. Entonces a ese hilo va a haber que hacerle un punto abort para finalizarlo de manera explícita, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a usar? El namespace system.threading, ¿sí? Y la clase thread, ¿sí? Hoy, justo cuando estábamos hablando antes de lo que se usa o no se usa, esta clase thread ya está, ya tiene un reemplazo en las nuevas versiones, ¿sí? Pero bueno, estamos, si quieren, más a bajo nivel, con algo más básico, más antiguo. Pero sépanlo que probablemente si trabajan con .NET en alguna versión más avanzada, trabajen con tareas, task, y no directamente con la clase thread. No Mauri, sé una si pregunta. está deprecada porque todavía existe, no es que no existe. Sí. Capaz nada que ver, pero el objeto que ofrece Windows Form, o sea, que se llama el timer, ¿sería una especie de hilo? El timer y todos los controles de Windows Forms internamente pueden estar implementando hilos, sí. Ah, te pregunto porque justo estaba viendo el ejercicio 63 que seguía y como había usado el timer y planteaba algo similar, me llamó la atención. Por eso, Hay un ejercicio que les pide que usen una clase que les resuelve armar un timer y que creen uno ustedes. Para crear uno ustedes van a tener que usar hilos. Es ok. muy probable, es como todo, ¿no? Hay cosas que ya están resueltas, ¿sí? Y, y encapsulan toda una lógica. A nosotros no nos importa cómo es, pero internamente usan hilos, usan todas las cosas que venimos aprendiendo. Lo que tratamos de dejarle a ustedes es las bases de todo esto para que al menos sepan de qué trata y en el futuro sí, si ya hay algo que existe que lo resuelve, ¿para qué lo van a empezar de cero, no? En este caso, ustedes van a crear en ese ejercicio su propio timer con threads y además van a utilizar una clase que ya lo resuelve. Así que ya tienen encapsulada la lógica para resolver ese problema. Bien.
Entonces, como ven, cómo usar hilos es así de sencillo, ¿sí? Referencio el namespace, clase thread, la instancio, ¿sí? El constructor va a recibir una referencia, un método, y yo ya les hablé en algún momento de delegados, ahora lo voy a hacer un poco más formal, pero esa referencia va a estar encapsulada en un delegado, ¿sí? Y le va a permitir a la clase thread ejecutar ese método, ¿sí? De otra forma no lo podría ejecutar. Y luego, una vez que instanciamos el objeto thread, le damos .start, le damos al método start y empieza a correr el hilo. ¿Qué va a hacer eso? Va a ejecutar este método que referenciamos en paralelo, ¿sí? Sin bloquear el hilo principal. Estoy leyendo lo que dice Guido, que dice, cuando se ejecuta el programa, se supone que se crea un thread así, se le pasa main como parámetro y se ejecuta el método start. ¿Qué es main como parámetro? No, claro, como dijiste que cuando, o sea, que el hilo principal es el main, se supone que en el medio de cuando vos tocas ejecutar el programa, indirectamente se crea un thread y se le pasa el main, el método main como parámetro. No, ¿Cómo se crea, digamos, el hilo ese? no sé. Eso ahí me mataste. Es algo, no sé cómo lo resuelve .NET, pero sí lo que les quise decir es, en el hilo principal, o sea, un programa tiene que correr al menos en un hilo. ¿Qué está corriendo? Bueno, ¿dónde empezó a correr ese programa? En el método main, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo resuelve .NET internamente? Desconozco. Si instancia un thread y le pasa al main o cómo hace. Tengan en cuenta que ya es tal vez un poco más abajo niveles. Nosotros no tenemos que hacer nada igual. Para el thread main, eso lo maneja el runtime, ¿sí? Nosotros lo que vamos a manejar son los hilos que creemos nosotros. Asincronía es otro tema, que a veces puede estar relacionado, pero es otro tema. Asíncrono es, llamo algo y no me quedo esperando la respuesta, ¿sí? Sigo haciendo cosas y cuando vuelve la respuesta, ahí hago algo, ¿sí? Algo asincrónico es, no me quedo esperando la respuesta. Algo sincrónico es, detengo el flujo hasta que me devuelve el método algo, ¿sí? No me quiero meter en temas del Quatri que viene, pero no es necesariamente lo mismo, porque, por ejemplo, JavaScript, perdón, Node, ¿sí? Maneja un solo hilo y simula el asincronismo con métodos callback, ¿sí? Que es lo que hace es guarda un método que se va a ejecutar cuando llegue la respuesta. Pero no lo está ejecutando en un hilo aparte, ¿sí? O son temas separados. No te quería enquilombar. Vi que en la PPT un poquito más adelante habla de los invokes y hace una diferenciación con eso, por eso preguntaba. Pero si es de otra cosa, Ya vamos a llegar a esto. ni nos metamos, está bien, disculpa. Sí, no los quiero. Ya este es un tema que a veces cuesta, no me quiero ir por las ramas. Por ahora quedémonos con esto. Si son tareas que se ejecutan en paralelo, ¿sí? Y quiero aclarar una cosa, son tareas que se ejecutan en paralelo en el sistema operativo. El que resuelve cómo ejecutarlas en paralelo es el sistema operativo. Esto no tiene que ver con el hardware, ¿sí? Porque tal vez lo confunden con el multihilo de la CPU. Y la verdad es que es algo que resuelve el sistema operativo y tal vez un mismo hilo del procesador puede resolver varios hilos del sistema operativo al mismo tiempo. Es más, hay sistemas operativos que lo que hacen es ir ejecutando los hilos con una diferencia de milisegundos muy, muy chiquita y simulando un verdadero paralelismo. Pero bueno, tengan en cuenta que esto es a nivel sistema operativo. Procesos del sistema operativo. Bien.
Por ahora quédense con estas 3, 4 definiciones que les di. Vamos a un ejemplo puntual, ¿sí? Esto. Bien. Bueno, acá más o menos empecé a esbozar una idea de lo que quiero mostrar. Vamos a ver cómo sale. Voy a hacer todo en el program, todo en el main para no perder tiempo. La idea es así. Simular la atención de clientes, que los clientes van a ser de forma aleatoria profesores o gente de la facu o ex profesores, no importa, puse una serie de nombres ahí. Y lo que va a hacer es llamar a este método de atender cliente, ¿sí? Mientras haya empleados disponibles para atender, ¿sí? Cuando se llega al máximo que está definido acá en este atributo, número de empleados atendiendo, es decir, haya 5 clientes atendiéndose en paralelo, va a parar, ¿sí? No va a seguir mandando a atender clientes hasta que se libere algún empleado. Y ¿cómo vamos a simular para ver esto? Bueno, vamos a poner un random. Yo acá instancié, con esta clase ya trabajaron, un random, ¿sí? Que le voy a decir que me vuelva entre 2000 y 5000 milisegundos, ¿sí? Y lo que va a hacer es poner con thread sleep, que también trabajaron con esto, poner a dormir ese hilo, no el hilo principal, porque esto lo vamos a correr en un hilo aparte. Lo ponga a dormir, significa pausar ese hilo durante esos milisegundos entre 2000 y 5000, ¿sí? Entonces, cuando se llama atender cliente, elige un nombre random del cliente, una duración random, incrementa el número de clientes siendo atendidos en 1 y dice atendiendo a tal. Cuando termina, ¿sí? Pasa el tiempo, dice finalizó la atención del cliente tal después de tantos segundos, milisegundos, y resta al número de clientes siendo atendidos, ¿sí? Lorem es una library que importé de Nugget, ¿sí? Ahora les muestro cómo. Es un proyecto en GitLab y lo importé, simplemente. No es propia de .NET. Bien. Bien. Ideas acá. O sea, ¿cómo hacemos para atender a 5 clientes en paralelo? El sleep lo que hace es pausar durante una cierta cantidad de milisegundos, que es lo que le pasamos acá como argumento, el hilo, ¿sí? Si yo hago un thread sleep del hilo principal, se frena la cantidad de milisegundos que yo le dije. Ahora, si lo corro en un hilo secundario, un hilo nuevo, se va a frenar el hilo secundario esa cantidad de segundos. Y el principal va a seguir corriendo. Para tener 5 a la vez tendrías que abrir hilos distintos para cada uno. Para... Dijiste ideas para tener 5 a la vez. sí. ¿Cómo haríamos? A mí se me ocurre crear un while y Un while. y adentro del while que evalúe que clientes siendo atendidos sea menor al número de empleados atendiendo. Perfecto. Bien. ¿Y el while? No, ahí sería. El cliente siendo atendidos. Y, ok, pero yo no quiero que se corte esto cuando se alcance, cuando sea mayor. Sí. Y acá dentro del if, ¿qué haríamos? Program.atender cliente, haría yo. El tema es que si yo pongo atender cliente, ¿sí? Hasta que no se termina la ejecución de atender cliente, y esto va a ser un thread de sleep, ¿sí? No finaliza, no va a poder ejecutar el siguiente atender cliente, es decir, no va a poder atender 5 en paralelo. ¿Sí? Vamos a ver, yo le voy a poner un while true acá a ver qué pasa, ¿sí? Y voy a dejar el atender cliente así como está. Vamos a ver qué hace. Atendiendo a Fede, no sé por qué muestra el peso. Atendiendo a Fede Ogioni. Terminó. Atendiendo a Demian.
Terminó. ¿Ven que es secuencial? Claro, sí. Yo los quiero atender en paralelo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es usar hilos para eso. Voy a generar un nuevo hilo, ¿sí? Voy a generar un nuevo hilo y voy a ejecutar a estos métodos atender cliente en hilos separados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Instanciando el hilo, ¿puede ser? Instanciando el hilo, ¿sí? Entonces yo acá voy a crear un nuevo thread, ¿sí? Adentro del if. Thread tiene dos constructores, ¿sí? Bueno, tiene 4. Vamos a... Pero nos vamos a concentrar en estos dos, ¿sí? Uno es... Recibe un thread start y otro recibe un parameterized thread start, ¿sí? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es. Dice public delegate void thread start. ¿Qué es esto, no? Delegate les debe sonar porque ya estuve mencionando delegados, ¿sí? Los delegados son un tipo especial que sirve para encapsular llamadas a métodos, ¿sí? Lo que hace el delegado es guarda, ¿sí? Dentro de su instancia, por así decirlo, una especie de puntero, sí. Pero no es un puntero. O sea, es parecido a un puntero. ¿Y por qué te digo que no es un puntero? Porque no apunta directo a un método, ¿sí? Lo que hace es guarda el objeto, ¿sí? Que contiene ese método y el método que tiene que llamar, ambas cosas, porque ustedes saben que es un método de instancia, yo no lo puedo invocar sin un objeto asociado, ¿sí? Entonces, es una forma orientada a objetos de referenciar métodos, ¿sí? Como si fueran punteros. Eso es un delegado. Justo no sé si tengo, bueno, no tengo el PowerPoint, creía que estaba en este, pero debe estar en el de eventos. Es eso, ¿sí? Es una forma orientada a objetos de referenciar un método de un objeto puntual, ¿sí? Lo que nos va a permitir es poder invocar, ¿sí? Ese punto invoke del que hablaban hoy, invocar a ese método desde otra clase, ¿sí? O desde otro objeto. ¿Cuál es esa? La clase thread en este caso, ¿sí? Thread consume, ¿sí? Recibe como argumento un tipo delegado y el tipo delegado encapsula dentro el método al que se va a tener que llamar. Entonces, gracias a este tipo de delegado, la clase thread va a poder hacerle un punto invoca a ese método y ejecutarlo en un hilo paralelo. ¿Se entiende? A ver si entendí bien. Sí. El delegado sería como tomarlo como un objeto, un método y tomarlo como un objeto. Para usarlo lo invocamos y no hace falta instanciar la clase del objeto que usa ese método. ¿Algo así? El objeto va a tener que estar instanciado. Lo que hace es como si fuera una cajita donde yo meto el método, ¿sí? Y me lo llevo a otra clase, ¿sí? A otro objeto en realidad, y ese objeto puede agarrar esa caja y ejecutar el método, invocar al método que está ahí adentro, ¿sí? Sin tener una referencia directa al objeto. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver si con el ejemplo... Yo voy a tener que pasar un thread start, dijimos, al thread, que es un delegado, es un tipo delegado. Es como si fuera una clase, las clases son tipos, pero este es un tipo especial, ¿sí? Que se llama delegado, que lo que nos permite es guardar estas referencias a métodos, como si fueran un puntero. Entonces, yo voy a instanciar este delegado, ¿sí? Con el new, y lo que le paso en el constructor del delegado es el identificador del método, ¿sí? Atender cliente. Entonces yo ahora puedo llamar thread, ¿sí? A thread le va a pasar el thread start, perdón.
le va a pasar al thread start, y entonces thread internamente, ¿sí? El hilo internamente lo que va a hacer es thread start punto invoke. Y eso lo que va a hacer es llamar a este método que está en program, ¿sí? Acá justo es estático, pero va a llamar al método que nosotros le pasamos acá. Mauri, perdón. ¿Qué diferencia hay entre el thread start y el thread común entonces? Thread es una clase, como las que venimos trabajando nosotros, que lo que hace es resolver todo el tema de hilos en .NET. Thread start no es una clase, es un delegado, ¿sí? Que lo que hace es almacenar referencias a métodos para poder ejecutarlas en otro lado. En este caso, le vamos a pasar este delegado que encapsula atender cliente a la clase thread para que pueda invocar al método atender cliente en un hilo paralelo. Esto invoke que les puse acá no es necesario, ¿sí? Eso lo hace internamente thread. Está bien, entonces vos podrías poner el thread, nombre de esa variable, tipo thread, igual new thread, y adentro podrías poner el thread start y directamente a eso pasarle el método, como para Sí, resumir. hay tres formas de hacer esto. Esta es la Ah, ok, larga, ok. esta es la forma larga. Después tenemos una forma más corta que es directamente instanciar acá. Y una forma aún más corta, pero que se entiende menos, que es la que vimos con el sort. El sort, ¿se acuerdan que también recibía un método como argumento cuando vimos colecciones? Bueno, ¿y se acuerdan que yo les dije pásenle el nombre del método sin paréntesis? No, lo que hace el sort, sí, a ver si puedo mostrárselos. Recibe este comparison, que es un delegado. Genérico encima, un delegado genérico, para complicarla más. ¿Sí? Entonces, cuando le pasábamos este método que nos servía, le decía al sort cómo comparar nuestros valores, le estábamos pasando en realidad un método encapsulado en un tipo delegado, ¿sí? Sin saberlo, usando esta forma abreviada. Así que es simplemente pasar el identificador del método, ¿sí? Son tres formas de hacer lo mismo, ¿sí? Esta es la forma larga, un poco más corta, la forma súper abreviada, ¿sí? En las tres estamos haciendo lo mismo. Se está instanciando un delegado que encapsula al método que queremos referenciar. Pregunten, ¿eh? Por ahora va bien. Sí, ahora me quedo mejor. Mauri, tengo una consulta. Sí. Pasarle el thread start como si en lugar de eso le paso un delegado, ¿es lo mismo? Porque es un delegado. Thread start es un delegado. Le estás pasando un delegado. El tipo thread start, en su definición, es un delegado. ¿Sí? Es un delegado Sí. que referencia a atender cliente, porque yo acá le pasé eso, y se lo paso a la clase thread como argumento, al constructor de thread. ¿Sí? Esto es un delegado. Esto es una clase. Recibe un delegado como argumento, ¿sí? Del constructor. Mauricio, te hago una pregunta, no me quedó claro. Sí. Entiendo que al thread directamente vos le podías pasar directamente también la función, ¿no? Atender clientes si quisiera. Al thread. En Sí, el constructor. es El esta. método. Es el tercer forma abreviada. Ok. Claro, Y ahí lo que me confunde es, está bien, por ejemplo, si ya lo puedo hacer en thread, ¿por qué hago la parte del delegado? No entendí esa parte. Para explicarles que cuando hacen esto, lo que está pasando es esto acá arriba, ¿sí? Se instancia un delegado que referencia ese método y se le pasa a thread eso como argumento. O sea que con que yo haga la parte de abajo, yo tengo resuelto todo lo de arriba. Esto funciona, este último, la forma abreviada. Pero cuando yo les pregunto en el teórico qué significa eso, me lo tienen que poder responder. Sí, bueno. ¿Sí? Por eso no quiero que se queden con... Es lo que hablábamos hoy de las lambdas. Yo también puedo hacer esto, ¿sí? Más abreviado todavía.
Más abreviado todavía. Directamente te estoy metiendo el método acá como argumento del constructor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si no entendemos esto acá arriba, hacemos esto medio a ciegas, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, esta última no la vamos a ver, ¿sí? Esta la pueden usar, ¿sí? De hecho, está bien si la usan en el práctico, pero tienen que entender que cuando hacen esto, están instanciando un delegado que encapsula la referencia al método atender cliente, ¿sí? Y que thread start es un delegado. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, ahora lo entendí. Hoy había visto también un poco el video y no me había quedado del todo claro. Entonces ahora como lo empezaste a explicar, o sea, es más que nada una cuestión conceptual. Yo pensé que eran dos cosas que no iban de la mano y que alguna ejecutaba era una acción diferente. Son dos temas separados, porque, por ejemplo, delegado, mañana con eventos lo van a volver a usar. Y delegado se usa las propias métodos lambda o los métodos anónimos. En el fondo, lo que hacen es instanciar un delegado. Bueno, es todo lo mismo le estoy diciendo acá, ¿sí? Lo que reciben, las funciones que reciben un método lambda, reciben un delegado, un tipo de delegado. Entonces, delegados es un tema que va más allá de hilos, más allá de eventos. Nosotros lo vamos a aplicar en hilos y en eventos, ¿sí? Y acá en hilos en particular ya están declarados. En eventos ustedes van a declarar sus propios delegados, sus propios tipos de delegados. Yo por ahora quiero que entiendan qué es un delegado y que cuando instancian un thread y le pasan el método, se está instanciando un thread start que lo encapsula, ¿sí? Esperen, porque tengo varias preguntas. Primero quiero saber si Alejandro eso responde tu pregunta. Sí, responde. Santiago, la que habías hecho antes, ¿también quedó resuelta? Sí, quedó. Bien. A ver, preguntas de acá. Yo pensaba, perdón que insisto, que los delegados había que ponerle la palabra delegado. Por eso me confundía con el thread start, pero sé que implícitamente es un delegado. No, es que si yo cuando aprieto F12 me paro en thread start y aprieto F12 estoy yendo a la declaración. Fíjate que está declarado con la palabra delegate, ¿sí? Yo acá lo que estoy haciendo es usar el delegado. Lo instancio el delegado y referencia a este método, ¿sí? Pero es un delegado, en su declaración es un delegado, ¿sí? Esto no es una clase, ¿sí? Thread es una clase. Y thread recibe en su constructor un tipo de delegado. Es decir, acá va a recibir un método encapsulado que va a poder ejecutar después, ¿sí? Esperen que no sé cuál me quedé. O sea que con hilos siempre hay que usar delegados y la clase thread en particular tiene dos constructores, tiene 4, pero los otros 2 son variaciones de los primeros 2. Los 2 reciben un tipo de delegado. Thread start es un delegado y parametrize thread start es otro delegado, ¿sí? Ya vamos a ir a eso. Así que con hilos, para instanciar un objeto de tipo thread, vamos a tener que pasarle la referencia a un método a través de un delegado. Insisto, pueden hacerlo de la forma abreviada, directamente le ponen acá el identificador del método que quieren ejecutar en el hilo y ya está. Pero entiendan que internamente pasa todo esto, ¿sí? Después, Lautaro. Y en los últimos 2 casos, para instanciarlos, usaría thread invoke, ¿no? No, para arrancar el hilo es thread.start, ¿sí? Cuando hacemos thread.start, el start internamente, ¿sí? Le va a hacer el punto invoke a atender cliente, a thread start, perdón. Este método internamente va a ser el punto invoke a thread start, entre otras cosas, ¿no? Para ejecutar ese hilo en paralelo. ¿En qué otras ocasiones podés usar delegados? Bueno, creo que lo hablé recién, para eventos lo vamos a usar y también se usa muchísimo con todo esto cuando necesitamos que un método reciba a otro método como argumento, ¿sí? Que pasó en el sort, ¿sí? Por ejemplo,
se utiliza muchísimo con una library que se usa para manejar datos en .NET, que es Link. Tiene una serie de métodos de extensión, que también vieron métodos de extensión, que todos reciben delegados como argumento, y por eso se usa mucho estas expresiones lambda para trabajar con Link. Se usa muchísimo. Y si quiero llamar un método de otra biblioteca, ¿tengo que instanciar un objeto de ese tipo? Sí. El thread, ¿sí? Ustedes acá están en una clase justo que es todo estático, pero ustedes van a estar en una clase con todos métodos de instancia, ¿sí? Cuando ustedes generen el thread, se va a generar dentro de una instancia específica, ¿sí? Y cuando referencian el atender cliente, va a ser en base a ese objeto, ¿sí? Es decir, si hacen todo esto desde un método de instancia, ¿sí? Todo esto que estoy haciendo acá lo hacen desde un método de instancia, el delegado va a encapsular esa misma instancia desde donde lo están instanciando, ¿sí? Desde donde lo están creando. Así que para ustedes tal vez va a ser un poco transparente, ¿sí? Pero internamente este no es cualquier atender cliente, es el atender cliente de program, del objeto program donde se ejecutó, ¿sí? Bueno, Daniel dice que ahí está jugando al ping-pong su cerebro. No sé si te respondí más o te aclaré más. Está jugando al ping-pong, está bien porque hay 2 hilos. Hay 2 jugadores y una pelotita de 3 hilos. Bloom. A ver, ahora respondo a tu pregunta, Natalia, de cuál es la definición de delegado. No, un delegado no es una clase, es otro tipo de dato. Deriva de object. Lo averiguaremos. Lo dije porque me pareció que en de las primeras Sí. clases del PPT donde mostraba, decía que los delegados... Sí, porque es un tipo por referencia y todos los tipos de .NET, los tipos por valor también todos tienen los métodos de object. Sí. Pero no es una clase en sí misma, cumple otro, así como los enumerados son otro tipo de dato, o las estructuras son otro tipo de dato, tienen similitudes y diferencias, sí, pero cumplen funciones diferentes. Si el atender cliente, ¿cómo haría el delegado? Igual, ¿sí? Lo que pasa es que este método se va a ejecutar dentro de una instancia específica, ¿sí? Bien. Thread, mi objeto, mi método. No, directamente, sí, imagínense que acá no están en el programa, ¿sí? Que están en la clase tienda, ¿sí? Y tienda tiene todos métodos de instancia. Cuando ustedes generen el thread en el método de instancia, va a quedar encapsulada esa instancia de thread, de tienda, donde se está haciendo esto, ¿sí? Entonces, el atender cliente no va a ser cualquier atender cliente, va a ser el atender cliente de ese objeto que hizo esto, new thread. Ah, porque lo está disparando desde esa clase en particular. Desde ese objeto en particular, si es un método de instancia, antes tuvimos que instanciar un objeto, porque si no, no lo podríamos invocar. Entonces, cuando armemos le pasemos la referencia a través de un delegado, el delegado va a saber de qué objeto es el método al que está refiriendo. Y eso es parte de la gracia del delegado, por eso no es un simple puntero. Yo, a ver si les puedo encontrar la PPT de mañana, porque tiene parte de este tema y les quiero terminar de dar delegado sin que no quede colgado. Así les doy la definición formal del PowerPoint. Eventos, delegados. Bueno, como ven acá, el PowerPoint de mañana, que esto seguro Fede se lo va a saltear porque lo estoy dando yo hoy, es
un tipo delegado, .NET utiliza los tipos delegados para trabajar como un puntero a función, como un puntero a función, no dice que es un puntero a función, y acá dice entre el emisor y receptor del evento. Pero básicamente es eso, referencia a un método, como si fuera un puntero a función. En la mayoría de los casos, NET se encarga de crear el delegado y de gestionar los detalles. Es esta forma abreviada de que les hablo acá. Acá, .NET se va a encargar de hacer todo esto que hice acá arriba, ¿sí? Y el delegado va a tener encapsulada toda la lógica, ¿sí? Para manejar esta invocación al método de forma... bueno, bueno, no me sale ahora la palabra, pero bueno, se entiende. De invocar el método desde otro punto, ¿sí? Desde otro objeto. Es posible crear delegados, ¿sí? Para los casos en que se desee que un evento cumpla ciertas características. ¿Por qué dice esto? Bien, vamos acá a la declaración de thread start. Fíjense que dice public delegate void thread start y paréntesis y no recibe nada, ¿sí? Fíjense que no se parece a la declaración de una clase, primero porque no dice class acá, pero además porque tiene tipo de retorno y tiene paréntesis, como si fuera un método, ¿sí? Bueno, eso es porque los tipos delegados tienen seguridad de tipos, ¿sí? Además de ser orientados a objetos, tienen seguridad de tipos. No podemos utilizar a este tipo delegado thread_start para referenciar cualquier tipo de método, ¿sí? La firma tiene que coincidir con la firma del delegado. Es decir, tiene que retornar void y no tiene que recibir ningún argumento. Por eso recién hablábamos que, fíjense que acá, atender cliente, retorna void y no recibe ningún argumento. O sea, cumple con esta firma. Si yo acá le pongo, no sé, que reciba un int, ¿sí? Y esto lo saco acá. Y esto lo saco para ya no meter líos, ¿sí? Les voy a dejar la forma intermedia, ¿sí? Fíjense que acá me dice, como error, ninguna sobrecarga correspondiente a atender cliente coincide con el delegado thread start. Fíjense que el error menciona el delegado, ¿sí? Es más, si yo lo pongo así, me va a decir lo mismo. Yo lo pongo en la forma abreviada, me va a decir lo mismo. Ustedes van a decir, ¿qué delegado? ¿De qué me está hablando? Bueno, ahora ya lo entienden, ¿sí? No se puede... Bueno, no, me dice otra cosa. No se puede convertir de grupo de métodos a thread start. Bueno. Posibles correcciones. Declarar un método que no reciba nada, ¿sí? Está bien. Bueno. Es una lástima no diga exactamente lo mismo, porque se entiende mucho más cuando dice no coincide con el delegado thread start. Bien, ¿por qué es esto? Porque thread start, ¿sí? Tiene una firma para métodos que retornan void y no reciben nada. Para que thread start pudiera encapsular la llamada a atender cliente que recibe un número, tendría que decir acá int num, ¿sí? No lo puedo escribir, pero vamos a ponerlo acá arriba. Int num, ¿sí? Tendríamos que tener un delegado que reciba, ¿sí? Métodos que reciban un parámetro de tipo int, ¿sí? Entonces, los delegados tienen seguridad de tipos, ¿sí? No pueden referenciar a cualquier método. Tienen que coincidir con la firma del delegado. Y acá viene el segundo constructor de thread start, que no recibe un thread start, sino un parameterized thread start, que es otro delegado, que tiene otra firma, y es un delegado que recibe un object, ¿sí? No retorna nada, igual, pero recibe un parámetro de tipo object. Y acá en object, como sabrán, podemos pasarle cualquier cosa. Sí, es bastante libre. Bien. ¿Me siguieron con eso de la firma de los delegados? Sí, a ver si acá tengo un ejemplo. Fíjense que acá mañana ustedes van a declarar sus propios delegados, ¿sí?
van a usar public delegate, igual que vimos recién, le van a poner un tipo de retorno, le van a poner un nombre al tipo delegado, después una serie de parámetros, ¿sí? O no. Y los métodos que encapsulen ese tipo de delegado van a tener que coincidir la firma con esto, ¿sí? Termino de leer la definición formal. Un delegado es un tipo que representa referencias a métodos con una lista de parámetros determinada y un tipo de valor devuelto también determinado, ¿sí? Un objeto delegado encapsula un método de modo que se pueda llamar de forma anónima, que es lo que hablábamos hoy. Yo puedo llamar al método sin saber de qué objeto pertenece. Sí, lo puedo llamar en cualquier lado de forma anónima, como si fuera en una caja. Los delegados son como los punteros a función de C++, pero tienen seguridad de tipos, que es lo que les hablaba recién. ¿Sí? Permiten pasar los métodos como parámetros. De otra forma, un método no puede recibir, un método, un constructor, lo que sea, no podría recibir otros métodos como argumentos, ¿sí? Como hace el sort. Bueno, después dice, los delegados pueden encadenarse entre sí y demás cosas que lo van a ver con más detalle mañana con eventos, ¿sí? Bien. Cierro esto. Entonces, si buscas la definición formal, está ahí en el PowerPoint de la clase 23, muy claramente escrita, ¿sí? Bien. Mm, no sé por qué pusiste eso, Daniel. Simplemente, ustedes lo que van a tener que hacer es new thread, método i. Ah, vos decís para pasarle los parámetros. Sí. Lo que vamos a hacer nosotros es pasar un array de objects, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Por ahora, quédense que si el método que vamos a invocar, sí, no recibe nada, usamos thread start, ¿sí? Si no, la otra opción es usar parametrize thread start, que recibe un tipo object, un solo argumento de tipo object, ¿sí? Ahora nos vamos a meter más con el parametrize cuando veamos el tema de Window Forms, que tiene un detallito. Mauri, Sí. ¿hay que retornar siempre void entonces cuando usamos hilos? Siempre void, sí. Ay, perdón, empieza a sonar el que estoy al lado de los bomberos. ¿Hace mucho ruido o se me escucha? Se escucha, pero Bueno, okay, va. voy a hablar lo más cerca posible del micrófono y espero que no se haga mucho ruido. Esperen que cierre la ventana. Me gusta igual como para terminar el cuatrimestre. Ahí cerré la ventana, creo que se escucha menos. Silent Hill pone. Bueno, lo que estoy haciendo acá es en este while true, ¿sí? Mientras los clientes atendidos sean menor o igual al número de empleados atendiendo. Ah, no, pues empieza en 0. Menor al número de empleados atendiendo. Si no, podría poner... No, está bien. Arranquémoslo en 0. Esto va a crear un nuevo hilo y va a generar al atender clientes, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo pasó cómo pasó la vez anterior cuando no teníamos este thread y directamente llamamos a atender clientes, que pasaba secuencialmente uno abajo del otro? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Fíjense, está atendiendo a los 5 al mismo tiempo. Y ahí finalizó la EDS y finalizó después los otros más o menos juntos. ¿Ven la diferencia? No es secuencial, está haciendo varias al mismo tiempo. ¿Se nota la diferencia en velocidad también? O sea, lo mismo estábamos haciendo antes secuencialmente, era hasta que se podía leer. Y ahora está haciendo todo en paralelo, ¿sí? En 5 hilos lo está haciendo. ¿Lo ven? Bueno, me salió el ejemplo. Excelente. ¿Hasta acá dudas?
Ahí la cantidad de hilos depende porque eso está metido dentro del while y va ejecutando. Sí, la puse yo. Podría. Voy a Va a hacer llegar un un momento que calculo que se te van o sea, no lo va a poder resolver el sistema operativo. Lo normal tampoco es trabajar con 400.000 hilos, ¿sí? Pero a veces tenemos dos operaciones que no dependen la una de la otra y las queremos ejecutar en paralelo para ganar velocidad, ¿sí? Y lo podemos hacer, bueno, los threads nos permitirían hacer eso, ¿sí? Bien. Hilos parametrizados, ¿sí? Es lo que les decía recién, que hay que utilizar parametrize y thread start al instanciar el nuevo hilo, ¿sí? Cuando usamos parametrize y thread start, imagínense object duración máxima, ¿sí? Que le queramos pasar la duración máxima, ¿sí? Para usarla acá. Lo primero que vamos a tener que hacer es parsear este object, ¿sí? O castear este object a entero, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a tener que hacer porque tipo object no recibe random, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá se me rompió el thread start de atender cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora está recibiendo un object. Entonces tiene que ser parametrize thread start, ¿sí? Y ahí dejó de romper. Ahora, ¿dónde le paso este dato de la duración máxima? Acá, en el start. Cuando uso parametrize thread start, el argumento de tipo object lo pasamos en el método start, como argumento del método start. ¿Se entiende? Sí. ¿Solamente uno se puede pasar un parámetro? Sí, pero uno puede hacer, como es un object y es muy flexible, uno podría acá generar un array de parámetros de tipo object, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora en algo que les voy a mostrar que van a tener que hacer ustedes. Lo que sí quiero que entiendan es que cuando uso este delegado, que es para métodos que reciben un object, ¿sí? Ese argumento, en el caso de los hilos, se lo pasamos en el método start, ¿sí? Bien. Ejemplo, como ven acá, este método recibe un object, ¿sí? Es del mismo ejemplo que les di yo, y acá en el start le pasa el 1000 y lo muestra, ¿sí? Y acá viene el problema. Hilos y window forms, ¿sí? Cuando queremos modificar un control, un user control del window form, ¿sí? Ya sea un textbox, combo, label, lo que sea, desde un hilo diferente al que creó ese user control, que en general es el hilo principal, no vamos a poder hacerlo desde un hilo secundario. O sea, no podemos modificar un user control desde un hilo distinto al que lo creó. ¿Me siguen hasta acá? No podemos modificar un control de Windows Forms desde un hilo distinto al que lo creó. Para esto vamos a tener que buscarle una vuelta, que ahora les voy a mostrar, que es un código medio raro, pero que yo se los voy a explicar y voy a tratar de que lo entiendan y que lo tienen que entender, por supuesto, para el teórico. Y por supuesto para el práctico, pero lo que pasa en el práctico lo pueden resolver con un copy-paste. En el teórico no. Para esto, ¿sí? Lo que se va a hacer es consultar al control, al user control, si necesita ser invocado desde otro hilo. Y si es así, vamos a usar begin invoke mediante un delegado para resolverlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Tarán! Voy a... esto no lo puedo copiar. Qué lástima. Como nosotros en el teórico. Como ustedes en el... ¿Cómo? No lo podemos copiar. No, en el teórico, en teóricos previos lo que se pasó, les dimos el código y es tipo, explícame esta línea, qué hace esta línea, una cosa así.
obviamente no acordarse esto de memoria es una locura. Bueno. Entonces vamos por partes, ¿sí? Lo primero que hace es declarar un delegado, como les mostré antes. Palabra reservada delegate. Este delegado en particular es para métodos que no retornan nada, o que retornan void. El nombre del delegado va a ser callback, ¿sí? Puede ser cualquier nombre, pero callback es un buen nombre porque lo que está haciendo este delegado es una función de callback, que es esto de llámame cuando obtengas la respuesta, ¿sí? Y recibe, en este caso, un string, ¿sí? Pero ¿por qué recibe un string? Porque este método que va a llamar al textbox recibe un string, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer como una especie de llamada recursiva a este mismo método. Entonces, este callback, ¿sí? Esta firma, el callback que vamos a usar, tiene que coincidir con la firma del método que va a invocar al user control desde un hilo paralelo, ¿sí? Otro método lo que hace es un método que vamos a tener en un formulario, es la tarea, ¿sí? Y olvídense de esta primera parte, ¿sí? Vengan acá. Esto es lo que harían normalmente si trabajaran con un solo hilo. This.textbox.text igual el texto que les pasaron por parámetros, ¿sí? A ver si esto lo puedo presentar al revés. Ahí está. Bueno. Y a ver si puedo usar... Acá está. Yo igual no los estoy viendo. Ahí está. Ahora sí. Normalmente haríamos solo esto, ¿sí? Normalmente haríamos solo esto, ¿sí? Pero cuando trabajamos en un hilo distinto al que creó el textbox o cualquier user control que quieran usar, vamos a tener que agregarle un poco de esta magia, que básicamente es lo siguiente. Como les dije, no podemos interactuar con un user control o modificar un user control que no desde un hilo distinto al que lo creó. Entonces vamos a tener que primero preguntar si se requiere una invocación. ¿Sí? Entonces hacemos this textbox, que es el user control que queremos trabajar, el mismo de acá abajo, ¿sí? Punto invoke require. ¿Qué hace invoke require? Nos devuelve true, ¿sí? O true si se requiere hacer la invocación desde un hilo diferente al que estamos, ¿sí? Si esto lo corremos en el hilo que creó al user control, nos va a dar false y va a venir al else y va a hacer esto, ¿sí? Ahora, si esto lo corremos desde un hilo distinto al que creó el user control, nos va a dar true y va a entrar acá este if. Y va a ejecutar estas 3 líneas. Vamos a ver qué son esas 3 líneas, ¿sí? Primero, instancia este tipo de legado que declaramos acá arriba, ¿sí? Le pone callback de o delegate o pónganle, delegate no puede estar reservado, pero pónganle un nombre que se entienda, ¿sí? O callback mismo en minúscula. ¿Y qué le pasa como argumento? ¿Qué es otro método? El mismo método, ¿sí? mismo método. Está haciendo una referencia al mismo método. Es como una llamada recursiva, ¿sí? La firma callback, sí, el callback lo van a tener que declarar ustedes, ¿sí? Ok. Y la firma va a variar dependiendo de qué método sea el que... ¿sí? Acá podría devolver algo, ¿sí? Acá podría devolver string, int, un objeto, lo que sea. Acá podría recibir varias cosas, ¿sí? Entonces, la firma del callback va a depender de la firma del método al que queremos llamar, ¿sí? En este caso, como es una llamada recursiva, ¿sí? Es la misma en donde lo vamos a instanciar, ¿sí? Esa es la particularidad de este código. Bien. Entonces, instanciamos este delegado, ¿sí? Y hacemos referencia de forma recursiva al mismo método. Ok. Siguiente. Si el método recibe parámetros, ¿sí? Vamos a generar un array de objects y vamos a meter cada uno de los valores que le queremos pasar al método, ¿sí? Que de hecho van a ser los mismos que reciba. Si acá recibe texto y lo pone acá. Si recibiera texto y fecha,
texto, coma, fecha, se recibiera texto, fecha y, no sé, monto, texto, fecha y monto, texto, fecha y monto. ¿Sí? Lo que va a hacer es guardar en este array de object los argumentos que le pasaron a este método, ¿sí? Para que cuando lo llame de forma recursiva se los vuelva a pasar. ¿Sí? Eso es solamente si el método recibe parámetros. Si no recibe, esta parte no es necesaria, ¿sí? Y luego, por último, va a ser un this.invoke. This es el formulario, ¿sí? Es la instancia del formulario. Podrían hacer también this.textbox.invoke, ¿sí? Lo que va a hacer el punto invoke es llamar a este delegado con estos argumentos, ¿sí? Que son estos. Este delegado es este y estos argumentos son estos. Desde el hilo que creó al textbox o en este caso al formulario, ¿sí? Si hacen disinvoke es al formulario, si es thisTextbox es al textbox, ¿sí? Al hilo que creó el textbox, que en general es el mismo, ¿sí? Por eso se usa este ejemplo con el formulario. Entonces, this haciendo referencia, este método está adentro de un formulario, a la instancia del formulario, .invoke, para invocar a este delegado, ¿sí? Con estos argumentos desde el hilo principal o el hilo que creó al formulario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos esta línea, va a venir y va a invocar a este delegado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Va a venir acá y va a llamar a este, perdón, a esto no. Va a venir acá y va a llamar a este mismo método con los argumentos ops, se los va a inyectar en orden, ¿sí? Acá, ¿sí? Es decir, si acá estaba texto y fecha, acá hay que ponerlo en orden para que acá inserte texto y fecha, ¿sí? Bien, texto y fecha. Sería, profe, que primero llamaría el método otro método con el primer objeto del array de objetos que le pongamos, después Sí. se va a llamar de nuevo con el segundo. No, ¿Sí? ¿O cómo? no. Esto hace una sola llamada, ¿sí? Recursiva a este método. Y en los parámetros de entrada, imaginemos acá tenemos otro, le va a inyectar en orden los valores que están en este array. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Para que... A ver, yo llamé a otro método desde un hilo secundario y le pasé un texto, hola mundo. Cuando yo vuelva a llamar de forma recursiva con el invoke desde el hilo principal a otro método, tengo que volver a pasarle el hola mundo acá, ¿sí? La forma de hacerlo es a través de este array de objects, ¿sí? Porque invoke, este método, recibe un array de objects como segundo argumento. El que va a resolver esa llamada es el punto invoke este, ¿sí? Mauri, Sí. tengo una consulta. No estaría entendiendo muy bien el tema de invocar. O sea, vendría a ser que, por ejemplo, si yo en este hilo no tengo el textbox, ahí lo invoco. ¿A eso se refiere? ¿O por qué lo estoy invocando? Eso es lo que no llego a entender. Bien. Cierro una idea y respondo eso. Okay. Entonces, cuando yo ejecuto el invoke, llama de forma recursiva a este método, pero en vez de hacerlo desde el hilo secundario, lo va a hacer desde el hilo que creó el formulario, ¿sí? Entonces, va a volver a ejecutar todo. Va a venir acá el if y va a decir, this textbox invoke required, y acá va a dar false. ¿Por qué? Porque ya no es necesario un invoke porque estamos en el hilo que creó al textbox, ¿sí? Entonces va a entrar en el else y ahora sí le vamos a poder cargar al punto text el texto que queríamos, ¿sí? Cuando termine de ejecutarse ese método, va a volver acá, ¿sí? Y obviamente, va a salir de este else y va a terminar con el primer método en el hilo secundario, ¿sí? Uy, dejé de compartir, perdón, no quería hacer eso. Bien. Tu pregunta era, ¿por qué hacemos el invoke? Sí, Bueno, exacto. ustedes van a ver que si hacen esto solo,
Imagínense, no está todo lo demás. En formularios, desde un hilo distinto al que creó el textbox, les va a dar un error en tiempo de ejecución. Eso es porque no se puede interactuar por temas de limitaciones de Windows Forms con los user control desde un hilo distinto al que los creó. La forma de resolver eso, lamentablemente, es esta, ¿sí? Por eso digo, tal vez en el práctico terminan haciendo un copy-paste, que más o menos igual tienen que saber dónde poner las cosas y qué hacer, ¿sí? Si no, no lo van a saber hacer. Pero para mí también es importante, y es un buen ejercicio, que se sienten línea a línea a entender qué hace esto, ¿sí? Por ahora lo repasamos una vez más. Y si quieren, después de la clase de hoy, en su casa, tranquilos, se sientan a ver línea a línea qué hacen. Es un buen ejercicio, se lo anotan, se lo ponen como comentario, lo debaguean, ¿sí? Y lo van entendiendo de a poco. Yo sé que es mucho, pero lamentablemente esto lo van a necesitar para los ejercicios, ¿sí? Y desde el punto de vista teórico está muy bueno porque es un código que mete todo este tema de delegados y de hilos y es medianamente complejo, entonces entenderlo es un buen ejercicio para entender delegados y hilos. Entonces vamos a repasar qué pasa, en qué orden pasa, ¿sí? Lo primero, yo voy a tener declarado ambas cosas, ¿sí? Antes de que empiece a ejecutarse el programa, ya está el delegado, ya está mi otro método, todo, ¿sí? Imaginemos que otro método se llama desde un hilo secundario. Lo primero que va a pasar es, bueno, la invocación, ¿sí? Lo segundo que va a pasar es va a preguntar si invoke require, y esto va a dar false, ¿sí? False. Perdonen la letra, hago lo que puedo. Lo tercero que va a pasar es que como es... esto va a dar true. True. Perdón. True. ¿Por qué? Porque estamos en un hilo secundario. No. Las cosas hay que hacerlas prolijas, o si no, no se entiende. Esto va a dar true, ¿sí? Porque estamos en un hilo secundario. Un hilo distinto al que creó... Un hilo distinto al que creó... el textbox, ¿sí? This textbox. No nos olvidemos, lo que nosotros queremos hacer es cargar este texto que me pasan como argumento en la propiedad text del textbox para mostrarlo en el formulario. Esto me va a dar true, es decir, me está diciendo, estás en un hilo secundario, vas a tener que hacer un invoke. Bien. Entro al if, instancio el delegado callback con la referencia recursiva, ¿sí? Si recibe parámetros, como en este caso, genera un array de object y en orden voy poniendo los mismos argumentos que me pasaron al método, si en este caso es uno solo, es texto. 5, hago el punto invoke, ¿sí? Desde el objeto del user control o desde el objeto del formulario, ¿sí? This es el form, ¿sí? Esto es el form. Es la instancia del formulario donde estoy ejecutando este método. Lo que va a hacer el invoke es llamar a través de este delegado a este mismo otro método, pero desde el hilo principal, ¿sí? Desde el hilo que creó al textbox, ¿sí? Con estos argumentos. Entonces, lo sexto que va a pasar acá es, volvemos acá arriba, 6, ¿sí? Le va a inyectar acá el texto que le pasamos con el array de objects, ¿sí? Y va a volver acá a ejecutar esto 5, ¿sí? Bueno, Mauricio, discúlpame. Sí. ¿Esto quiere decir que yo puedo usar esto en un form para actualizar la información que tengo de los objetos instanciados? O sea, si yo modifico uno de los atributos que modifica el resto, pero no directamente, o sea, cambio el precio de algo y eso cambia la cantidad de impuestos que tiene que tener ese objeto, ¿no? Yo uso este método para volver a llamarlo y volver a cargar los datos. Lo que vas a poder hacer con esto es
interactuar con un control de usuario, llámalo textbox, combo box, lo que sea, cualquier user control de Windows Forms, desde un hilo distinto al que lo creó, al que lo instanció, que en general es el hilo principal. Sí, el primero que se crea. No hay otra forma de hacerlo. O sea, si yo estoy corriendo en un hilo aparte y quiero hacer algo con un user control o con el formulario, con lo que sea, voy a tener que hacer esto, ¿sí? Si no, me va a dar un error. Hacer algo como modificar su contenido, hacer referencia. Sí, modificar una propiedad, por ejemplo. O por una propiedad, claro. O sea que, haciendo un poco de analogía también, por ejemplo, para el ejercicio 63 que pide actualizar la hora, sería necesario hacer esto, por ejemplo. Sí, en ese ejercicio lo van a tener que hacer. Y en general, cuando trabajen con hilos y Windows Forms, lo van a tener que hacer. Ahora, cuando hagan los ejercicios, se van a dar cuenta exactamente del mensaje de error y van a saber, se van a acordar de que tienen que aplicar esto. Entonces, habíamos dicho 1, 2, 3, 4, 5. El invoke hace una llamada recursiva, inyecta acá el mismo texto que tenemos acá, ¿sí? En el array de object, ¿sí? Y viene acá de nuevo. Lo que era el 2, ¿sí? Del invoke require ahora es el 5, pero en vez de dar true va a dar false. ¿Por qué? Porque ya no es necesario un invoke, ya estamos en el hilo principal. Este invoke de acá abajo me invocó este mismo método, pero desde el hilo principal, desde el hilo que creó el formulario. Entonces, ya no necesito un invoke, me da false, y lo último que se va a ejecutar, 6, es esta línea, ¿sí? Y ahora sí pude modificar el textbox, ¿sí? Luego, 7, ¿sí? Salgo de acá, y 8, salgo del método que estaba en el hilo secundario, ¿sí? Sé que es un montón. Revéanlo, lo vuelven a preguntar mañana, lo vuelven a preguntar en la clase de repaso, pero hagan este ejercicio de sentarse a mirarlo, este código. Creo que seguir explicándolo una y otra vez, no sé si tiene sentido ahora. Mauri, te hago una consulta. Sí. ¿Los hilos hay que cerrarlos antes de que termine el programa o se cierran cuando termina el programa? Los hilos mueren de dos formas, terminan de dos formas. O se terminó de ejecutar el método que ejecutan en paralelo, es decir, imaginemos que sea el atender cliente, ¿sí? Oh, dejé de compartir de nuevo. ¿Y ven? Sí. Este atender cliente, ¿sí? Ustedes vieron que cuando yo ejecuto esto, empieza a atender gente, ¿sí? Y cada vez que finaliza, ¿sí? Que llega acá, cada vez que llega acá, este hilo que instancia acá muere, ¿sí? Ustedes van a ver algo que no les dije. Los threads tienen una propiedad que es... ahora me olvidé. Bueno. No, isAlive. La propiedad de isAlive, ¿sí? Les va a devolver true si el hilo está corriendo, ¿sí? False si el hilo o no empezó a correr o ya se abortó. Otra propiedad que tiene es thread state, ¿sí? Que corresponde a un enumerado, al enumerado thread state, ¿sí? Que van a ver que tiene estos estados. Running, suspendido, ¿sí? No empezó, detenido, abortado, ¿sí? Esta propiedad con este enumerado lo pueden usar para saber, hay un ejercicio que se los pide, en qué estado está ese hilo, ¿sí? Si empezó, si ya se abortó, lo que sea. Ustedes en general lo que van a hacer, en este caso, por ejemplo, el hilo cuando termine de ejecutar atender clientes va a terminar, va a morir. Ahora, ustedes van a ver que en los ejercicios van a tener algunos hilos que el método, dentro del método corre un while true, es decir, no terminan nunca. O está corriendo algo, pero el usuario presionó cerrar y tenés que abortar todo. Entonces, para eso lo que van a hacer ustedes es, ¿sí? Es una vez que el hilo empezó, ¿sí? En algún momento van a hacer, si es un formulario en general en el evento del form closing, van a hacer if thread.isAlive thread.abort.
Y el abort es un método que, a diferencia del start, que lo empieza, lo que hace es matar al hilo, lo corta, detiene su ejecución, ¿sí? Una alternativa a esto es thread.threadState igual a threadState.running, ¿sí? Pero yo prefiero usar en ELISA Live porque contempla más estados. ¿Qué estoy haciendo mal acá yo? Está bien, en este texto, obviamente ustedes van a tener la referencia al hilo en algún lado, ¿no? Pero imagínense que esto no está justo después del new thread, sino que tienen el thread en una lista acá como atributo o lo que sea. ¿Qué estoy haciendo mal acá? Que se te va a abortar un nivel inicio, me parece, ¿no? Yo lo quiero abortar, pero ¿qué riesgo estoy corriendo acá en tiempo de ejecución? Que sea null. Que sea null, ¿sí? Si thread yo lo tengo guardado en un atributo y nunca le hicimos un new, ¿sí? No le puedo hacer el punto isalive porque es null, ¿sí? Entonces, antes de esto, por favor, thread distinto de null, ¿sí? Si thread es distinto de null y está vivo, ¿sí? Como el i hace un cortocircuito, el doble ampersand hace un cortocircuito, y si esto es falso, ya no evalúa la segunda opción, nunca me va a tirar null reference esto, excepto que la primera sea verdadera. Entonces, si es distinto de null y es verdadero, evalúo si está vivo, y si está vivo, lo aborto, ¿sí? Bien. No quiero alargarme más, quiero que se pongan manos a la obra y que surjan las preguntas durante la ejercitación. Igualmente, ¿tienen alguna pregunta ahora?